Mucho antes de que naciera Merlín, vivió en un país oriental un buen hombre llamado José, que durante muchos siglos había sido el guardián de una copa maravillosa. Nadie sabía realmente dónde ni cómo había aparecido esta copa, ni qué era lo que le daba su increíble resplandor. Pero todos los amigos de José sabían que la copa era un gran tesoro y que solo un hombre bueno y leal podía haber sido elegido para guardarla y protegerla. Más tarde, la copa fue conocida como Santo Grial, y a veces José reunía a sus hijos y a sus nietos, pues era bastante mayor, así como a sus mejores amigos, para que se sentaran todos alrededor de una mesa plateada que él mismo había fabricado, y en medio ponía el Santo Grial. Entonces, mientras todo el mundo miraba aquel resplandor que casi ocultaba la copa, José le decía a otro hombre bueno al que apreciaba mucho, de nombre Alan, que fuera a cierto arroyo a coger un tipo concreto de pez que nadaba en las aguas cristalinas. Alan iba de buena gana y siempre encontraba al pez en las burbujeantes aguas del arroyo. Lo cogía y lo llevaba a la mesa para mostrárselo a José, que lo asaba al fuego de las ascuas. Cuando terminaba, Alan servía el pescado a la gente sentada alrededor de la mesa plateada. No importaba cuánta gente hubiera para comer, el pescado siempre era suficiente y cuando terminaba la comida todos los que habían participado se sentían felices, contentos y gozosos, capaces de hacer lo correcto y resistir al mal. Se iban dichosos y agradecidos, preguntándose cómo era posible que Alan siempre cogiera un pez tan mágico y maravilloso, y acabaron dándole el nombre de El Rico Pescador. Pero unos hombres malvados gobernaban el país donde vivía José y tramaron un plan contra él. Un día, mientras estaba trabajando en su jardín, recibió la visita de un bello espíritu que le dijo que debía llevarse el grial a un país lejano llamado Occidente Transmarino. José preguntó cómo podía hacerlo, pues él no tenía un barco en que viajar. Sin embargo, el espíritu le dijo que tuviera fe. Tan solo debía zarpar con sus hijos y sus amigos, asegurándose de llevar consigo la mesa plateada y el santo grial. Entonces la visión desapareció y José, tras llamar al rico pescador, le dijo a él y a todos los demás que se prepararan para el viaje. Zarparon en cuanto estuvieron listos. Se llevaron con sumo cuidado la mesa plateada y el santo grial lo llevaba el propio José. Tras navegar muchos días alcanzaron la costa. José se quedó al borde del agua, perplejo y anonadado, y entonces le pareció oír una voz que resonaba por la costa. «Quítate la camisa blanca, José, y extiéndala sobre el mar». Al oírlo, José se quitó su camisa blanca ante la mirada sorprendida de su gente y entonces la extendió sobre el agua. Flotó como si fuera una balsa preciosa y José volvió a oír la voz. «Ahora súbete a ella y haz que te sigan los tuyos». José se dispuso a ello y sosteniendo en lo alto el cofre donde guardaba el santo grial, se subió a aquella insólita nave blanca. El tejido de lino era firme bajo sus pies y se balanceaba como cualquier barco asegurado con su ancla. José estaba allí de pie, recto y sin miedo, y llamó a su gente para que se le uniera. En grupos de 2 y de 3 acudieron, sorprendidos pero confiados, llevando consigo la mesa plateada. Había sitio para todos, y al cabo de unos pocos minutos el extraño navío ya avanzaba por la suave superficie del océano. Se puso el sol, salió la luna, y el barco de lino seguía navegando, más veloz que cualquier nave, sobre el agua iluminada por las estrellas. Entonces, finalmente, desapareció la luna y volvió a salir el sol en el cielo. José gritó con alegría que podía ver las arenosas playas, los altos acantilados y las lejanas montañas de Occidente Transmarino. Por supuesto, allí estaba la tierra resplandeciente y hermosa, pero conforme se acercaban iban viendo que habían abandonado una región cálida llena de flores y árboles frutales para llegar a un país donde reinaba el invierno. Todo era frío y estaba cubierto de nieve. La camisa extendida llegó flotando hasta una pequeña bahía y uno a uno los pasajeros fueron a prisa hasta la costa. José fue el último y mientras abandonaba el insólito barco, la voz volvió ante él desde las montañas para decirle que recogiera la camisa y se la volviera a poner. Así lo hizo y, digno de ver, el tiempo se volvió cálido y seco. Entonces él y el rico pescador llevaron a su gente hacia un camino estrecho que subía hacia el acantilado.
José seguía llevando el grial, mientras que los demás cargaban de buena gana con la mesa plateada. Llegaron a la cima del acantilado y entonces siguieron avanzando por montañas y valles hasta que alcanzaron un lugar llamado Glastonbury. José supo que allí había de construir una pequeña iglesia de madera. Apoyado en su bastón, miró a su alrededor un rato largo. Le parecía algo maravilloso que fuera a construir una iglesia en la isla de Britania, que era el nombre real de Occidente Transmarino. Entonces, aún apoyado en su bastón, lo sintió moverse y temblar de forma extraña entre sus dedos. Miró hacia abajo y ¡oh! Vio brotar ramitas y raíces por todas partes del propio bastón, y estaban llenas de hojas verdes y florecillas blancas. Había echado raíces en aquella tierra aún llena de nieve. Entonces el bastón empezó a crecer hacia arriba y José vio que cubrían su cabeza grandes ramas cargadas de flores. En pocos minutos se encontró allí de pie, anonadado, bajo aquel árbol rebosante de fragantes flores blancas. José les dijo entonces a los suyos que pusieran la mesa plateada bajo el árbol. Así lo hicieron y el rico pescador fue a un arroyo medio congelado que había cerca y atrapó al momento un pececillo plateado. Encendió un fuego con varias ramas y lo asó sobre él. Allí, bajo aquel florido árbol, los niños y seguidores de José y el rico pescador se comieron su primera comida en Occidente Transmarino, mientras seguía cayendo nieve. Aún estaban de celebración cuando pasó por allí un anciano vestido con una larga túnica. Era un druida, que se detuvo al verlos, sorprendido. Mientras los observaba, terminaron el banquete. Los extraños se levantaron y, sin saber que el viejo druida los estaba mirando, se fueron de allí en radiante procesión y se adentraron en los bosques, dejando donde estaba el árbol florido, misterioso y bello. Entonces el druida volvió a la arboleda de robles en la que vivía y allí escribió todo lo que había visto en un libro de pergamino con cierres de oro. Cuando terminó, guardó el libro bajo llave y allí se quedó oculto durante muchos años. Merlín sabía de él, y un día, mucho más tarde, fue hasta Glastonbury, lo encontró y lo leyó. Lo que hizo tras leer aquel libro lo veremos más adelante. En cuanto a José, el rico pescador y sus amigos, después del banquete se fueron a buscar al rey del país, que les dio la región donde crecía el árbol para que se asentaran allí, y fue allí donde construyeron la iglesia de madera. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast.